Una madre sola descubre a una mujer atada en las vías del tren. Lo que hizo es devastador. El sol caía a plomo en la pequeña ciudad de Santa Rosa. Las calles estaban vacías, el silencio era tenso. Pero en la distancia, un grito desgarrador rompió la calma. La madre, Ana, caminaba hacia la estación de tren, su corazón latía desbocado. De repente, un destello rojo. Vino de las vías. Y ahí estaba ella. Una mujer, completamente atada, con mirada suplicante y ojos llenos de miedo. Su vestido desgastado se mezclaba con la tierra. La escena era de locura, el tren ya resonaba, su sonido, como un monstruo arañando el suelo. Ana, atrapada entre el horror y la acción, sintió un nudo en su garganta. Las manos de la mujer temblaban. Ana sabía que tenía que actuar, pero el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Los colores del atardecer se fundían en un juego macabro, perfilando la silueta aterradora de la mujer en las vías. La presión en el pecho era insoportable. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? El murmullo de unos adolescentes al pasar por ahí se detuvo, miraban con caras de incredulidad, mezclándose el miedo con la curiosidad. Ana podía escuchar sus murmullos, es una locura. No lo van a ayudar. Su corazón se debatía entre la angustia y la determinación. Sin pensar, corrió hacia la mujer atrapada, el eco del tren era ensordecedor. Era un momento surrealista, los ojos de Ana, llenos de lágrimas, pero con una chispa de valentía. Torpemente se agachó, el metal de las vías ardía bajo el sol ceniciento. Lo que haría era devastador. Un sonido sordo llenó el aire, y el tren llenó el horizonte, su sombra se acercaba rápidamente. Ana, con manos temblorosas, luchaba por liberar a la mujer mientras el resto del mundo parecía estar parado, observando la escena con ojos inquietos. ¿Lograría salvarla? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha descartado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el tren estaba cada vez más cerca. Ana podía sentir el viento de su paso y el olor del metal oxidado. La mujer se retorcía en su angustia, los ojos llenos de terror. Todo sucedía tan rápido. El estruendo del tren era un reloj macabro. Ana sintió que el tiempo se detenía en su interior, su pecho apretado mientras la desesperación la invadía. ¿Cómo haría para liberar a aquella mujer? Una parte de ella sabía que no podía retroceder. Con un grito que resonó en su pecho, un grito de lucha, comenzó a desgarrar las cuerdas que la mantenían cautiva, pero el tren estaba a solo momentos de arrollarlas. ¿Sería suficiente? ¿Qué pasaría si no lograba a tiempo? La incertidumbre la consumía. El rugido del tren se convirtió en un grito ensordecedor, y Ana se preguntó, mientras el destino se acercaba veloz y feroz, si ese sería el día en que todo cambiaría. El tren aullaba, rugiendo como un monstruo hambriento. Ana nublaba su mente con la imagen de la mujer atada frente a ella, y con cada tirón de las cuerdas, sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. No podía dejar que el miedo la paralizara. Las manos de la mujer eran una mezcla de hueso y terror, resbalando entre los dedos de Ana mientras intentaba deshacerse de los nudos. Su corazón latía con furia, resonando en el ritmo de la máquina de acero que se acercaba. «Por favor, ayúdame», gritó la mujer, su voz un eco de sufrimiento que perforó el alma de Ana. Era un llamado a la humanidad que no podía ignorar. Con un último esfuerzo, logró desatar una de sus muñecas, liberando a la mujer de una parte de su prisión. Pero el tiempo corría en su contra. El tren ya casi podía tocarla, como si lo obligara a detenerse. «Sujétate fuerte». Ana gritó, mientras casi con desesperación, desacoplaba la restante atadura con tan solo segundos para actuar. La mujer, aún temblando, asintió con una mirada que mezclaba esperanza y pánico. En un segundo de conexión, Ana sintió la energía de la vida, el instinto de supervivencia, irradiando desde los ojos de la mujer. Eran dos almas, luchando contra un destino oscuro, ambas se lanzaron a los rieles. El aire vibrante se tornó frío y el tren,
como una bestia indomable, pasó apenas a unos metros de ellas, desatando un viento que las arrastró. Ana caía en el suelo, sintiendo que el impacto del tren la había azotado, acunándola en una sensación de derrota y triunfo al mismo tiempo. La mujer, por fin libre, rodó junto a ella, entre risas nerviosas y lágrimas de alivio. Pero el alivio fue efímero, un grito desgarrador resonó en el aire. Al levantarse, Ana vio a un grupo de personas que las observaban, sus caras reflejaban el asombro. Sin embargo, no se trataba solo de sorpresa, la multitud se había dispersado, dejando atrás un espacio vacío en la estación que antes estaba repleto de vida. La ciudad de Santa Rosa parecía haber sido invadida por un silencio alterno, como si un velo de oscuridad hubiera cubierto cada rincón. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Ana, preocupada, mientras soltaba a la mujer, que se quedó inmóvil, mirando por encima de su hombro. La mirada de su salvadora había despertado en ella un destello de valentía. Pero, ¿cómo responder a tal pregunta cuando la angustia aún dominaba su mente? Yo no sé, no recuerdo, la mujer titubeaba. Su voz temblorosa delataba un profundo temor. Solo fue un instante, sentí que alguien estaba detrás de mí mientras las palabras se deslizaban de sus labios. Un eco distante emergió de la oscuridad. ¿Estamos solas? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche empezaba a caer, y cada sombra parecía moverse, susurrando secretos inconfesables. Justo en ese momento, un sonido casi inaudible se coló en el aire. Eran pasos que no eran de adolescentes curiosos, sino de alguien que había estado observándolas. Con el corazón en un puño, Ana se giró, sintiendo que un poderoso instinto la empujaba a proteger a esa mujer indefensa, a quien había salvado de un destino escalofriante. La situación se tornaba más extraña y aterradora. «¡Corre!», gritó Ana, mientras se preparaba para enfrentar la llegada aterradora de quien las había estado acechando. ¿Pero acaso el verdadero peligro ya había llegado y ni ella ni la mujer lo veían venir? El silencio se transformó en un grito ensordecedor mientras una figura emergía de entre las sombras. ¿Quién era y qué quería de ellas? El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable que hacía que cada respiración se sintiera como un desafío. Ana observó cómo la figura emergía de las sombras, un hombre de aspecto sombrío, su rostro parcialmente oculto bajo una capucha deshilachada. El corazón de Ana se disparó. Él no se parecía en nada a un policía o a alguien que pudiera ayudar. Su presencia era como una tormenta oscura a punto de desatarse. «Qué bonitas son las heroínas», musitó el hombre, su voz era rasposa y cargada de sarcasmo. «Pero, ¿qué harás ahora, querida? No puedes salvar a la chica a menos que te salves a ti misma primero». Ana sintió como la adrenalina comenzaba a correr. No podía pensar en retroceder ahora. Todo el coraje que había reunido para liberar a la mujer tenía que ser suficiente para enfrentar esta nueva amenaza. «Déjanos en paz», gritó, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. La mujer detrás de ella, ahora libre, se apretó contra el suelo, temblando. Era un pequeño refugio frágil en medio de una tormenta. Ana sintió una oleada de compasión, pero también de furia. Esa furia crecía, inundando cada rincón de su ser cuando vio al hombre reír con desprecio mientras se acercaba lentamente. «No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad?», dijo, y con cada palabra que pronunciaba, la distancia entre ellos se acortaba. Ana, inmóvil, sintió como el tiempo se detenía. Los pasos del hombre sobre el suelo de la estación resonaban como un tambor de guerra. «No le harás daño», dijo Ana, su voz temblorosa, pero firme. Era un momento vital, el eco de sus palabras resonaría más allá de esa noche. Tenía que contenerse, aferrarse a la esperanza. Sin embargo, al mirar a la mujer, vio el reflejo del miedo en sus ojos, un espejo que amenazaba con romperse. El hombre se detuvo, observando a las dos con una mirada inquisitiva. «¿Crees que puedes protegerla? ¿Y si te dijera que ella es la razón por la que estoy aquí? Todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado es por ella». Ana sintió un nudo en el estómago, su mente giraba. «¿Qué has hecho? ¿Qué sabes de ella?». El hombre inclinó la cabeza, el brillo en su ojo revelaba una maldad insidiosa. «¿No lo sabes? En este juego, hay piezas que no puedes ver, secretos que no imaginas. Ella tiene algo que me pertenece». «¿Algo que te pertenece?», murmuró Ana, más para sí misma que para él. La insana búsqueda de respuestas la empujaba más allá del miedo. Ella tenía que entender, había aspectos de la vida que no se podían dejar de lado ni un segundo. Justo antes de que la tensión se tornara insostenible, el hombre dio un paso atrás y sonrió,
Una sonrisa que creía amenazante y burlona. Tú y ella tienen una noche larga por delante. No huyas. Aún no has visto nada. Sin más advertencia, se dio la vuelta, desvaneciéndose en la penumbra, dejando a Ana y a la mujer en un silencio opresivo. Las palabras del extraño colgaban en el aire como un mal agüero. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere de ti? Ana preguntó, sintiendo una mezcla de confusión y angustia. La mujer solo pudo mirar al vacío, con la mente aturdida, como si una pesada sombra la arrastrara más hacia la oscuridad. El tren, ahora vacío y silencioso, se erguía como un testigo al horror recién comenzado. Ana se dio cuenta de que había despertado a un enemigo que no podía ver. Debía proteger a la mujer, no solo de aquel hombre, sino de lo que él había desatado. Vamos, debemos irnos de aquí, dijo Ana, mientras comenzaba a caminar, aferrando con fuerza la mano temblorosa de su compañera. Con cada paso, sentía que el verdadero terror apenas comenzaba, una historia de secretos aún por revelarse, pero antes de que pudieran alejarse, un grito resonó desde las sombras, un eco lleno de agonía. Y en ese instante, Ana supo que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones les esperaba? ¿Quién era realmente la mujer a su lado? La noche aún guardaba tantos secretos por descubrir. El grito que había partido el silencio como un cristal roto resonó en el pecho de Ana. Era una manifestación de desesperación, un presagio de algo mucho más oscuro que lo que ya habían enfrentado. Ana tiró de la mano de la mujer, apretando su agarre, mientras el eco de la angustia aún vibraba en sus oídos. ¿Escuchaste eso? Necesitamos irnos, rápido, dijo Ana, sintiendo que el tiempo se arrastraba y que cada segundo podían ser descubiertas. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, amenazando con devorarlas en un instante. La mujer, aún temblando, levantó la vista hacia Ana. No puedo irme, no puedo dejarlo. Sus palabras eran un susurro quebrado, lleno de un peso que Ana no podía comprender. ¿De qué hablas? Ana se detuvo, sintiendo que cada palabra que decía podía desatar una tormenta. ¿A quién te refieres? La mujer tragó aire, sus ojos se llenaron de lágrimas que danzaban con el miedo. No es solo un hombre, él es parte de todo esto. Te está usando. No puedes confiar en él, pero tampoco en mí. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies como si el tren, aunque parado, estuviera a punto de arrancar de nuevo. Tienes que ser clara. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué quiere de ti? Lo que tengo es algo que nunca debí tomar, afirmó la mujer, y por un momento, la tensión se desvaneció, dejando solo el dolor a la vista. Es un poder que nunca comprendí y ahora he atraído su ira. He desatado un monstruo. Las palabras resonaron en la mente de Ana, aunque no entendía del todo. ¿Cómo podía una mujer como ella haber causado tanta devastación? ¿Qué clase de poder? La mujer dudó, como si temiera que cualquier respuesta pudiera traer consecuencias. Una sombra, algo que puede controlarse o destruir vidas. El hombre de la capucha, él quiere recuperarlo a cualquier costo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo sabes que no podemos confiar en él? Él estaba dispuesto a dejarte aquí, atada como un sacrificio. Porque él es el primero que crea el caos para luego ofrecerse como salvador. No es un protector, es el perseguidor de las sombras. El grito que había escuchado antes se transformó en un murmullo. Sonidos de pasos resonaron, acercándose, urgentes. La oscuridad parecía vivir y respirar en la estación desierta. Ana vio sombras moviéndose en la distancia. «Corre», gritó, tomando de nuevo la mano de la mujer, arrastrándola detrás de un banco de la estación, buscando refugio. Ambas se agacharon en lo que parecía ser un escondite temporal. Su respiración entrecortada se mezclaba con el silencio. Los pasos se hicieron más cercanos, retumbando como un tambor de guerra. Ana quería girar la cabeza, mirar, pero el miedo la paralizaba. «¿Qué hacemos, Ana?», la mujer murmuró, su voz temblando. «No estoy lista, no podemos ser atrapadas de nuevo». Ana sentía que se le cerraba la garganta, pero no podía permitir que la desesperación ganara. «Si nos encuentran, debemos luchar. No podemos rendirnos». «Tú tienes algo que proteger», afirmó Ana, su determinación creciendo. Pero en su interior, las dudas comenzaban a cernirse, una sombra alargada de confusión que amenazaba su resolución. El aire se volvió espeso y cargado mientras las sombras se acercaban, y Ana se dio cuenta de que la pregunta más inquietante seguía siendo, ¿qué harían si las sombras decidían cobrarse su venganza? De repente, un destello de luz brilló por la esquina de la estación.
iluminando los rostros de unos hombres. Todo el ingenio que había construido se resquebrajaba, convertía la lucha en una inminente confrontación. Y entre las luces, reconoció a la figura del hombre, ahora claramente visible, sonriendo con una maldad que helaba la sangre. ¿Pensaban que podrían escapar tan fácil?, dijo con un tono burlón que hacía eco en cada rincón de la estación. Ana sintió como el pánico se apoderaba de ella. En ese instante, supo que la batalla que se avecinaba sería más que física, sería una lucha entre la oscuridad y la luz que había en su interior. ¿Qué secretos aún escondía la mujer? Y. ¿Qué precio tendría que pagar Ana para descubrir la verdad detrás de aquel juego mortal? Las respuestas se acercaban, y con ellas, un peligro insidioso que haría temblar la misma estructura de su existencia. Las palabras del hombre se deslizaron por la estación como un veneno, llenando el aire con una tensión palpable. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza, un tambor de guerra que le decía que el momento había llegado. Necesitamos un plan, susurró, mientras su mente corría en busca de una estrategia. La mujer la miró, sus ojos llenos de miedo, como si esperara que Ana pudiera conjurar una forma de escapar. Él sabe lo que tienes, dijo la mujer de repente, el pánico apretando su voz. Si ve que estás aquí, no dudará en hacerte daño para conseguirlo. Ana trató de asimilar la información mientras el sonido de pasos se acercaba más y más, resonando en su mente como una advertencia. ¿Qué es eso que tiene tanto poder?, preguntó Ana, mientras buscaba alguna solución entre las sombras. La mujer bajó la cabeza, como si llevara un peso irreversible sobre sus hombros. Es algo que no debería existir. Un objeto antiguo, un artefacto, respondió, su voz temblorosa. Pero no solo eso, también tengo camino por el que puede volver a ser encontrado. Por eso me buscan. De repente, un grito desgarrador estalló en la distancia, como si la angustia del mundo entero se hubiera concentrado en ese solo sonido. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podemos quedarnos aquí. Si salimos, tendremos que enfrentarlo, declaró, levantando el rostro hacia la luz del hombre. Es nuestra única opción. La mujer asintió con miedo, su mirada fija en la sombra que se movía con poder. En ese momento, Ana comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego, sino también el futuro de todos aquellos que podrían verse afectados si el hombre de la capucha lograba obtener lo que tanto deseaba. Con un profundo respiro, Ana salió de su escondite, arrastrando a la mujer consigo. La luz iluminó sus rostros, revelando no solo el temor que los envolvía, sino también una chispa de valentía que empezó a arder en su interior. La mujer, a pesar de sus temores, se unió a ella, y juntas empezaron a avanzar, dispuestas a enfrentar el horror que se había apoderado de sus vidas. El hombre estaba ahora delante de ellas, su presencia como una sombra amenazante. ¿Realmente creen que pueden enfrentarse a mí? Todavía no comprenden el peligro en el que se están metiendo, dijo con una risa burlona, su mirada oscura llena de desdén. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no iba a dejarse intimidar. Lo que tú quieres no lo obtendrás, declaró Ana, firme en su posición. La desesperación había tomado formas extrañas, y el momento de luchar se había vuelto inevitable. La mujer a su lado parecía encontrar fuerza en sus palabras, pero Ana podía sentir que cada segundo contaba. El hombre dio un paso hacia adelante, y una sombra oscura se deslizó a su lado, como una extensión de su voluntad. Ana se preguntó si el poder de la mujer sería suficiente para alinearse con su propia determinación, pero esa pregunta apenas tuvo tiempo de establecerse antes de que los hombres a su alrededor empezaran a moverse, rodeándolas. ¿Y qué es lo que harás para impedirlo?, preguntó el hombre, ahora su rostro cerca del de Ana, el olfato a sus pies como un lobo dispuesto. Lucharé con todo lo que soy, respondió Ana, sintiéndose inyectada de fuerza. Y mientras esas palabras salían de sus labios, un rayo de luz comenzó a emanar de la mujer junto a ella, un brillo casi palpable que iluminó las sombras a su alrededor por un instante, justo antes de desvanecerse. Eso no es suficiente, gritaron los hombres, y fue entonces cuando Ana supo que el verdadero enfrentamiento se daría. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de esperanza ardía. Aunque el camino frente a ellas era incierto, las sombras no eran invencibles, y en ese instante, la mujer reveló lo que había escondido, desatando un destello de luz que incluso logró perturbar el aire espeso de la estación. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, un reflejo de sorpresa que enterró la certeza de su poder. Ana sintió un nuevo aliento de vida en su pecho. Ahora, ¿podrían realmente usar ese poder en su favor?
¿Tendría la mujer la fuerza suficiente para liberar lo que llevaba dentro? Arenas movedizas de duda y esperanza rodeaban cada pensamiento mientras se preparaban para el enfrentamiento final, pero en ese momento crucial, un giro inesperado rompió la atmósfera. Un grito que no esperaban resonó. ¡Aquí están! Una nueva figura llegó corriendo hacia ellas, y la confusión estalló en la estación. ¿Quién vendría a salvarlas, o tal vez a condenarlas de nuevo? Las sombras se alzaban a su alrededor, y el tiempo para decidir estaba a punto de agotarse, mientras el caos se acercaba rápidamente. La figura que se acercaba a gran velocidad resultó ser un joven, su rostro cubierto de tierra y desespero. Azul, como lo conocían en la calle, había crecido en los mismos barrios que Ana. Era un chico ingenioso, uno que siempre sabía cómo salir de las situaciones más complicadas. Sin embargo, el pánico en sus ojos esa vez no presagiaba buenos augurios. Ana. Tienes que venir ahora, gritó mientras se abalanzaba hacia ellas. Ellos están aquí. No hay tiempo. Ana sintió como el miedo se le apretaba en el pecho. La mujer a su lado se tensó aún más, su rostro perdiendo todo rastro de color. ¿Quién está aquí?, preguntó. Los hombres con los que te encontraste, respondió Azul, mirándolas con angustia. No están solos. Tienen más hombres y vienen rápido. No podemos quedarnos. No era momento de discutir. La incertidumbre era palpable, como si, en cada segundo, las sombras se acercaran más a devorarlas. Ana sintió que cada parte de su ser pulsaba con una urgencia desgarradora. Debían moverse. ¿Tienes un plan?, le preguntó Ana, su voz apenas un susurro entre el ruido creciente de los pasos en la lejanía. Azul asintió con determinación. Sí, hay una salida, un túnel que lleva a las colinas. Es arriesgado, pero es nuestra única oportunidad. Antes de que Ana pudiera formular un pensamiento más, el hombre de la capucha se acercó, las sombras a sus pies danzando como animales hambrientos. ¿Qué saben ustedes de mi artefacto?, preguntó, su tono volviéndose helado. Su mirada era intensa, como si pudiera leer sus pensamientos. Ana y la mujer intercambiaron miradas, el terror en los ojos de ambas contrastaba con el ímpetu de Azul, que parecía estar dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlas. No te pertenece, se atrevió a afirmar Ana. Con cada palabra que decía, sentía que la luz del poder creciente de la mujer se reavivaba un poco más. ¿Lo crees? Entonces, ¿te atreverías a enfrentarte a mí? Estoy seguro de que no comprenden lo que están haciendo. Una sonrisa malévola se extendió por el rostro del hombre, y a su alrededor, los demás hombres empezaron a cerrar el cerco. Los pasos resonaron en la estación como un eco premonitorio. Ana podía sentir la energía palpitante de la mujer junto a ella, humeante y llena de posibilidades. Escucha, hay que irnos ahora, insistió Azul. Este lugar se está llenando. Cada instante es un regalo, tienen que dejar de pensarlo tanto. Pero las palabras no parecían calar en el corazón de Ana. En una milésima de segundo, tuvo que decidir. Escapar, aunque fuera peligroso, o enfrentar al hombre que parecía sacudir la esencia misma del tiempo a su alrededor, enfrentar la pieza que con tanto miedo había intentado evitar siempre. ¿Listas?, preguntó, incluso cuando su pecho palpitaba de miedo. Antes de que pudiera escuchar una respuesta, el hombre accionó su poder, una sombra gris que se abalanzó hacia ellas. Todo se movió a una velocidad que le hizo sentir el mundo girar. Los gritos de Azul resonaban y el destello de luz de la mujer incendiaba el aire. Fue en ese instante caótico cuando una flecha surcando el aire se estrelló contra la pared justo detrás del hombre de la capucha, haciendo que se diera la vuelta. Ana se congeló, mirando la escena, mientras una figura vestida de negro surgía de las sombras, con una lanza en la mano. Ahora. Váyanse, gritó la nueva figura, una voz fuerte que resonó entre el tumulto. Ana sintió que el tiempo se detuvo. ¿Quién era ese salvador inesperado y cómo conocía su situación? ¿Podrían confiar en él, o sería solo un nuevo peligro disfrazado de salvación? La estación se convirtió en un campo de batalla, donde sombras y luces bailaban, y el futuro de Ana y la mujer pendía de un hilo. La figura se abalanzó hacia el hombre de la capucha, y en un instante, el caos se transformó en un torbellino de acción. Ana y la mujer se miraron, la decisión pendía en el aire. ¿Seguir al extraño y dejar el peligro conocido detrás, o arriesgarlo todo en la lucha que se avecinaba? Mientras el grito de angustia retumbaba por la estación, el tiempo parecía jugar en su contra. Ana sintió que tenía que elegir. ¿Pero tenía realmente una opción?
El destino se acometía con fuerza, y el desenlace estaba a punto de revelarse en la oscuridad que se cernía sobre ellas. La figura vestida de negro se lanzó hacia el hombre de la capucha con una determinación salvaje, como si cada fibra de su ser estuviera dispuesta a arriesgarlo todo por proteger a Ana y a la mujer. El impacto fue brutal, y el aire frío de la estación se volvió denso con la tensión. Ana sintió que su corazón latía al compás de la acción, mientras el hombre de la capucha tambaleaba, sorprendido por la agresividad del asalto. La lanzadera se deslizó al suelo, pero el hombre rápidamente se recuperó, sus ojos centelleando con rabia. «No tienes idea de lo que has desatado», rugió, levantando una mano llena de poder oscuro que parecía chisporrotear con energía. Azul tiró de Ana y la mujer, gritando, «Vámonos, ahora». Pero Ana estaba congelada, atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de ayudar. Las sombras danzaban alrededor, burlándose de sus dudas, y el grito de la figura vestida de negro la despertó. «Confía en mí». «Sigue al extraño», insistió Azul, empujándola hacia atrás. La figura en negro había tomado la delantera, enfrentándose al hombre de la capucha. Las luces de la estación parpadeaban, como si también temieran lo que iba a suceder. Ana se giró para seguir a Azul, pero antes de que pudiera moverse, el sonido de un grito desgarrador estalló a través de la estación, haciendo que se detuviera en seco. El hombre de la capucha había lanzado un hechizo oscuro que atravesó la estación como un rayo, y algo en la esencia de la mujer junto a ella comenzó a brillar. «Resista», imploró Ana, sin tener claro a quién se refería. La mujer parecía estar luchando contra la opresión del poder que la rodeaba, su energía comenzaba a expandirse. «No harás nada sin consecuencias», advirtió el hombre. La sonrisa maliciosa se dibujaba nuevamente en su rostro. «¿Sabes lo que hay detrás de lo que persigues?». «¿Qué tienes que ver con ella?», gritó Ana, sintiendo una oleada de furia al recordar el sufrimiento que habían causado. En su interior, una chispa de valor comenzó a encenderse. «Todo, querida. Esa mujer tiene algo que me pertenece. Y tú estás en el camino. Eso no se perdona», dijo con un tono helado que la atravesó como un cuchillo. Aún así, Ana sintió que el poder de la mujer crecía, una fuerza antigua que parecía responder a su miedo, a su determinación. Cuando Azul sacó una piedra brillante de su bolsillo, Ana sintió que sus dudas se disipaban. «Esto es parte de lo que necesitan. Tomen esto y, por favor, sigan corriendo», exclamó, mientras la energía de la piedra chisporroteaba en su mano. Sin pensarla dos veces, Ana la tomó, sintiendo como un torrente de energía recorría su cuerpo. Ahora, anheló gritar a la mujer. Y en ese instante, con un último grito de desafío, la mujer finalmente liberó su verdadero poder, el aire vibrando alrededor de ellas. El estruendo resonó cuando la energía se liberó, atravesando el espacio como una ola. La figura vestida de negro se levantó, y el hombre de la capucha dejó escapar un grito de furia. Ana sintió que un nuevo camino se abría ante ellas, que la oscuridad podía ser desafiada. Pero la batalla no había terminado. «No se detengan», insistió Azul, aferrándose al brazo de la mujer, quien temblaba de poder. «Hacia el túnel. Nunca miren hacia atrás». Con el caos a su alrededor, Ana corrió, llevándose consigo la promesa de lo desconocido. Sabía que huir no era suficiente. La búsqueda del artefacto, el destino de la mujer, el desafío del hombre de la capucha. Todo pendía de un hilo frágil que apenas podían sostener. Entonces, un susurro en el aire helado capturó su atención. Lo que despertaron no es solo su poder, es algo mucho más oscuro. Y vendrá por ustedes. El pánico volvió a desenfrenarse. Los pasos resonaban detrás, la amenaza nunca estaba lejos. Podrían realmente escapar. Y aunque la salida era inminente, la incertidumbre insistía en que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras del túnel se cerraban a su alrededor, atrapando a Ana en un laberinto de incertidumbre y miedo. Azul apretaba el brazo de la mujer, quien parecía desvanecerse, su energía aún chisporroteando débilmente como una hoguera por la que el viento había empezado a soplar. A la distancia, el hombre de la capucha no se detendría. Los ecos de sus pasos resonaban con promesas de venganza. «Rápido. No podemos quedarnos aquí», gritó Azul, su voz cortando el aire frío mientras se adentraban más en la oscuridad del túnel. Ana miró hacia atrás. La figura vestida de negro estaba en el suelo, luchando por ponerse de pie. «No. Vuelve», se encontró gritando, como si esas palabras pudieran retenerla. Pero la figura no la escuchó. Su mirada estaba fijada en el hombre de la capucha,
que ahora avanzaba con decisión. Una corazonada helada atravesó a Ana. La figura luchaba porque sabía que su sacrificio podía darles una oportunidad de escapar. No, 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 Ana murmuró, su corazón apretándose ante la idea de dejar a alguien atrás. Pero el eco de las palabras del hombre resonaba en su mente. Todo eso no se perdona. La mujer a su lado comenzó a tambalear. Ana susurró, su voz apenas un hilo. Debo ir con ella. No, tú también tienes que seguir. Protégete. Ana se vio enfrentando su propia lógica. La mujer llevaba consigo un poder que podría ser clave, pero el riesgo era grande. Si se quedaban, serían atrapadas en la oscuridad que el hombre de la capucha había desatado. Escúchame, insistió la mujer, la mirada llena de una determinación que quemaba. Lo que viene requiere de todas nosotras. Juntas podemos. Asintió Ana, aunque su pecho se sentía como si fuera a estallar. Pero, ¿a qué precio?, se atrevió a preguntar, sintiendo la urgencia del momento. El túnel parecía vibrar con cada palabra. Es la única forma de detenerlo, respondió la mujer, y Ana notó un parpadeo de luz en su mano, un destello ancestral que emanaba de su esencia misma. En aquel instante, un grito desgarrador surgió del fondo del túnel. La figura vestida de negro estaba siendo asediada, luchando ferozmente para mantener al hombre a raya. Sigue. No mires atrás, alcanzó a gritar. Sus palabras cortadas por los ecos del estruendo violento que provenía de su enfrentamiento. Ana sintió una oleada de desesperación. La decisión pesaba en sus hombros. Debía regresar. Pero un movimiento compulsivo de Azul, arrastrándola hacia adelante, la sacó de su trance. La mujer necesitaba su ayuda, necesitaban actuar rápido. Justo cuando giraron la esquina del túnel, Ana sintió como la energía de la piedra en su mano brillaba intensamente, como si estuviera respondiendo a su miedo, reuniendo fuerza para lo que estaba por venir. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, sintiendo las vibraciones del poder oscuro acercándose. Debemos encontrar la fuente. La única forma de volver a sellar lo que él ha desatado es con lo que llevamos. Pero es un sacrificio. La mujer se detuvo, respirando hondo antes de continuar. Habrá un precio que pagar. Las palabras se arrastraban en el aire pesado. ¿A qué precio? El corazón de Ana se estremeció con una mezcla de miedo y rabia. El sonido de pasos inconfundibles resonó detrás de ellas. Rápido, gritó Azul, empujando a la mujer hacia adelante. Pero el eco del hechizo oscuro se amplificaba. Se sentía vivo, como si el túnel mismo les advirtiera. A medida que corrieron hacia la oscuridad en busca de la fuente de la energía, Ana sintió que un oscuro destino se acercaba, uno que podría envolverlas a todas, un ciclo del que tal vez no habría retorno. Debemos enfrentar lo que viene, exclamó, aunque su voz temblaba de dudas. No mires hacia atrás, resonó el eco de la figura vestida de negro en su mente. Mientras atravesaban el túnel, la sombra del hombre de la capucha parecía crecer detrás de ellas, más aterradora que antes. Podrían evitar lo irremediable, o estaban ya atrapadas en su destino. Justo cuando cruzaron a otro pasillo angosto del túnel, Ana sintió que su pecho se apretaba de nuevo. ¿Estamos a salvo?, preguntó, su voz apenas un hilo, pero la respuesta llegó cuando un fuerte estruendo resonó detrás de ellas, como un rugido feral que prometía perseguirlas por toda la eternidad. ¿Qué sombra acechaba su camino, y qué sacrificio tendrían que hacer para sobrevivir? Ana sentía que el miedo se cernía sobre ella como una nube oscura, amenazando con envolverla por completo. El estruendo resonante tras ellas era cada vez más fuerte, como un monstruo dispuesto a devorarlas. Azul empujó a Ana hacia adelante, sus pasos tambaleándose sobre las piedras irregulares del túnel, que parecían querer atraparlas a cada instante. ¿Dónde está la fuente?, preguntó Ana, sintiendo un nudo en su garganta. Su mirada recorría el oscuro pasillo, buscando cualquier indicio de esperanza. Pero el túnel se extendía frente a ellas, amenazante y vacío. No lo sé, respondió Azul, sus ojos mirando a todos lados como si el mismo túnel pudiera ofrecerles respuestas. Pero si no la encontramos pronto no sé cuánto más podremos aguantar. Ana sintió la energía de la piedra en su mano pulsando, como un latido desesperado que la instaba a actuar. ¿Tú sientes eso?, preguntó, impulsada por un instinto incontrolable. Sí, dijo Azul, su expresión cambiando a medida que se daba cuenta. Es como si nos llamara. Decidida, Ana empezó a avanzar, guiada por la vibración, la piedra brillando intensamente mientras sus pasos resonaban en el eco del túnel. Apenas podían oírse las respiraciones entrecortadas, el miedo palpable.
Había una presión en el aire, como antes de una tormenta. Pronto, llegaron a una bifurcación. Hacia la derecha, una tenue luz parecía brotar del suelo, mientras que hacia la izquierda, una oscuridad profunda parecía aún más opresiva. Ana podía sentir ambos caminos tirando de ella, un tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. Vamos hacia la luz, sugirió Azul, aunque su voz temblaba. Ana dudó. ¿Y si es una trampa? La certeza era escasa, pero el rugido del hombre de la capucha se sentía demasiado cerca. Ella sabía que debían decidirse. ¿Seguir la luz o la oscuridad? En ese momento, un estruendo violento hizo eco y los muros temblaron, como si la misma tierra exigiera su atención. A la luz, afirmó Ana de repente, ardiendo con un propósito. No podemos dejar que la oscuridad nos consuma. Cuando se acercaron a la luz, el resplandor se intensificó. Ana sintió como si el aire alrededor de ella se encendiera, incendiando su piel con un calor reconfortante. Pero, a la vez, también era inquietante, como si el poder que emanaba estuviera vivo, esperando ser liberado. Esto es, no sé, es muy poderoso, murmuró Azul, asombrada al ver la luz danzando en la piedra. Entre la luz, Ana pudo distinguir formas, líneas que parecían conectarse entre sí, una red de energía que palpitaba. En su mente comenzó a formar imágenes, recuerdos de antiguas leyendas sobre un portal entre dimensiones y el costo de abrirlo. Podría ser. Ana empezó a murmurar. Ana, cuidado, gritó Azul mientras un movimiento en la oscuridad atraía su atención. La sombra del hombre de la capucha apareció, deslizándose hacia ellas, su figura distorsionada como si la luz lo estuviera rechazando. Un grito escapó de la garganta de Azul, y en ese preciso momento, la luz estalló en un resplandor cegador, haciendo que ambas mujeres se cubrieran los ojos. Ana sintió que la piedra en su mano ardía, como si el calor la llamara, insistiendo en que se hiciera uno con ella. Cuando el resplandor disminuyó, Ana se encontró sola. Azul había desaparecido. Azul, gritó, su voz retumbando en la soledad del túnel, pero solo el eco le respondió. El pánico la invadió mientras oscuros pensamientos la acosaban. Había sacrificado a su compañera por un poder que no entendía. De repente, el hombre de la capucha apareció, más cerca que nunca, su mirada rabiosa fija en Ana. Pagué el precio por tu traición, dijo, su voz profunda y resonante. Ana sintió el horror apoderarse de ella. ¿Qué has hecho? Sin tiempo para responder, el túnel comenzó a temblar de nuevo, y una grieta se abrió en el suelo, como si la tierra misma estuviera reclamando lo que le pertenecía. La fuente de energía brillaba más vívidamente, ofreciendo una elección, luchar o sucumbir. El sacrificio es lo único que puede salvarte, gritó el hombre de la capucha. Ana se enfrentó a él, el miedo congelando su sangre mientras su mente corría y buscaba respuestas. ¿Qué haría? ¿Se entregaría al poder oscuro para salvar a Azul, o se convertiría en otra víctima de la oscuridad? Un nuevo estruendo se escuchó. La elección se avecinaba, y el tiempo se desvanecía. ¿Qué pasaría con Ana si tomaba la decisión equivocada? ¿Y si la luz resultaba ser su salvación o su condena? Ana sintió que el terror la envolvía mientras el hombre de la capucha se acercaba, su sonrisa siniestra desnudando una amenaza inminente. A su alrededor, el suelo vibraba, y el aire se tornaba pesado, denso con la energía oscura que había desatado. Su mente giraba, evaluando la elección que debía tomar, enfrentar al monstruo de sus miedos o entregarse a un poder que aún no comprendía. El sacrificio es lo único que puede salvarte, resonó la voz del hombre, como un eco tenebroso que atravesaba cada rincón de su ser. Ana cerró los ojos por un momento, recordando a Azul, recordando la lucha por escapar, el deseo de salvar a una mujer cuya vida había dependido de su valentía. ¿Podía realmente dejar que la oscuridad ganara? Con un profundo suspiro, sintió una brisa leve, como un susurro de esperanza en medio del caos. La luz del artefacto que sostenía en sus manos parecía palpitar, como si sintiera su angustia. Ana sabía que debía arriesgarse. Abrió los ojos y miró fijamente al hombre de la capucha. No te tengo miedo, dijo con una voz que, aunque temblorosa, parecía más fuerte que nunca. El hombre inclinó la cabeza, sorprendido por su respuesta. ¿De verdad crees que puedes desafiarme, pequeña? La oscuridad siempre encuentra la manera de reclamar lo que es suyo. Sus palabras eran veneno pura. Sin embargo, dentro de Ana, la energía del artefacto comenzó a crecer, iluminando sus manos y llenándola de calor. En ese instante supo que estaba conectada a algo mucho más grande que ella. Necesitas ser más fuerte para controlar lo que has despertado, dijo.
Y tú no lo eres. Ana sintió que la ira crecía en su pecho. Está bien. Soy solo una mujer, pero con la fuerza de las que vinieron antes que yo. La luz del artefacto brilló más intensamente, y desde la oscuridad, la figura de Azul emergió, el rostro decidido. No estás sola, Ana, gritó Azul, su voz firme, llena de determinación. Ana sintió un torrente de fuerza al escucharla. Ambas, unidas nuevamente por el destino, miraron fijamente al enemigo que tenían delante. El hombre de la capucha rió con desprecio. ¿Creen que pueden derrotarme juntas? Es un intento fútil. Pero un destello de luz comenzó a formarse entre las dos mujeres, una ola de energía que no podían ignorar. El artefacto reverberaba, respaldando su determinación. Ana levantó su mano y, a su lado, Azul hizo lo mismo. No es solo nuestro miedo, es el poder de nuestros ancestros. No podemos dejar que lo oscuro arruine lo que hemos construido, gritó Ana, y por fin la luz estalló, envolviendo todo a su alrededor, creando un ámbito de protección y calidez. El hombre de la capucha retrocedió, su rostro contorsionado por la sorpresa. No puede ser, gritó, pero ya era demasiado tarde. La energía que habían invocado brotó con una fuerza descontrolada, llevándose consigo las sombras que habían acechado sus vidas. Una onda de luz blanquecina se esparció, convirtiendo el túnel en un espectáculo de destellos y colores. Ahora, Azul. Juntas, derrotémoslo. Ana exclamó mientras comenzaba a canalizar su energía hacia el hombre. La luz se amplificó, desatando una sacudida poderosa que resonó en toda la estación. No, gritó el hombre de la capucha mientras la luz lo alcanzaba. Sudor y desesperación cubrieron su frente mientras se transformaba en sombras que se desvanecían. El artefacto había liberado lo que había permanecido oculto por generaciones y, por fin, estaban en control. Ana y Azul cayeron al suelo, exhaustas pero victoriosas. La oscuridad que amenazaba sus vidas se desvanecía, llevándose el dolor y los secretos que había arrastrado. Lo hicimos, murmuró Azul mientras se volteaba hacia Ana con una cálida sonrisa. Lo hicimos juntas, respondió Ana, su voz cargada de emoción. Ambas sabían que el camino no había terminado, pero por fin estaban a salvo. La luz en sus manos les recordaría el poder que había surgido de su valentía y amor. En la distancia, el eco de la vida que se reanudaba en la estación les llegó como una melodía de esperanza. Las sombras se disiparon, dejando un rastro de paz donde antes solo había caos. Ana tomó la mano de Azul, y juntas se levantaron. Hablarían sobre lo que sucedió y ayudarían a aquellos que aún estaban atrapados, asegurándose de que ninguna sombra pudiera regresar. El pasado era doloroso, pero ahora sabían que eran fuertes, que podían enfrentarlo y, más importante aún, que nunca más volverían a estar solas. El recuerdo de esa noche quedaría grabado en sus corazones, la lucha, el miedo y, finalmente, la victoria. Un nuevo comienzo las esperaba, donde darían luz a quienes la necesitaban. El amor, la valentía y la conexión humana serían su verdadero poder. Ahora, es tu turno de ser parte de esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a nosotros. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.